en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita un pianista valenciano que tiene grandes vínculos con la Argentina, al punto de que está presentando su nuevo disco en vivo en la Argentina. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Si hay una verdad certera en la razón existencial del hombre, esta es lo que se ha dado en llamar el instinto. Por lo que hemos dado en referir, entre otros, del célebre instinto de conservación. Peculiaridad de reacción primaria de la persona ante un hecho que percibe como peligroso para su integridad emocional y de vida. De esto infiero que la condición humana también es sensible a grado sumo de la volatilidad de las ondas sonoras, tal que todo organismo funciona y actúa instintivamente al influjo de estas, reaccionando en la actitud de cambios fundamentales de vivencias. Por tal, y a mi entender, existe el instinto sonoro musical. La música, por ello en su variedad y modos, ha sido extensiva en todos los pueblos por su vitalidad instintiva. Debo referir, en forma particular, sin temor a equivocarme, que quizás sea en el jazz donde lo instintivo y comunicacional ha encontrado el espectro sonoro más amplio y heterogéneo, donde se aunan lo individual, lo colectivo, lo comunicacional y lo introspectivo en una amalgama irrepetible y propia de momento fundacional. Hoy, en esta noche de Letras y Corcheas, nos visita un pianista español de fuerte raigambre en la música de jazz, con el cual dialogar sobre música y su música. Buenas noches, Paul Biguer. Es un placer estar contigo esta noche en nuestro programa. Hola de nuevo, muchas gracias. La verdad es que el placer es mío porque me alegro mucho de veros de nuevo y ahora después de la experiencia de esta gira por Argentina, pues creo que todavía nos podemos entender más, ¿no? Y compartir más cosas. Bueno, buenas noches primero, y la verdad que haber venido a la Argentina es una experiencia como cuando uno va a cualquier lugar a exponer lo suyo, difícil y bella porque recibe y da. Mi pregunta quizás la he hecho muchas veces.
¿qué es el jazz? Y hasta dónde uno dice, hasta aquí estoy llegando con el jazz, y si toco un botoncito más ya me fui de largo. ¿Hasta dónde es eso para uno entender? El jazz ha sido abarcativo, ha sido cambiante en lo individual, hasta un mismo género en tal persona u otra persona son dos cosas diferentes, lo que ha hecho que sea rico en una riqueza dinámica, ¿no? En tu parecer, ¿cómo definirías esto? Pues para mí es un vehículo muy necesario. Iba a decir importante, pero voy a decir necesario porque para mí supone una música donde me encuentro muy cómodo, donde me permite expresar todo lo que siento, me permite expresar, contar mi vida, contar mis experiencias, contar lo que me pasa. Y en mi caso lo hago a partir de una música instrumental, pero para mí lo que motiva esa música y lo que genera esa música son las experiencias, son las vivencias y son las cosas que me están pasando durante mi vida. Y para mí es como para un pintor pintar un cuadro, crear una escultura, es como algo que generas porque realmente quieres expresar algo, ¿no? Y es una música que, así como yo estudié clásica y la clásica, pues bueno, te da mucha técnica y te da muchas cosas, pero para mí la libertad creativa la he encontrado en el jazz. He encontrado una música que me permite componer, que me permite crear una estructura, me permite hacer una expresión de una manera muy libre, muy creativa. Y eso es lo que a mí me atrapó poco a poco. No fue de golpe, pero fue poco a poco. El jazz me atrapó de esa manera, así como expresando como un vehículo compositivo para poder expresar libremente lo que sentía y lo que ocurría en mi vida, ¿no? Para sos valenciano, has tocado por muchísimos países aquí en Europa. Sí. Llegás por primera vez a Argentina. ¿Qué Mm. te impactó tanto al punto de grabar un disco en vivo en Argentina? Cuando has pasado por muchísimos escenarios y festivales y conciertos en todos otros países, que decidiste hacerlo, este álbum en vivo aquí. Ujú. Pues es una buena pregunta. Yo no era un objetivo, sinceramente, no era un objetivo el grabar un álbum. Cuando fui a Argentina, eh, fui porque quería tocar en los clubs de Argentina, quería tocar con músicos argentinos, quería vivir esa experiencia. Pero me encontré cuando me enviaron el máster, me enviaron las grabaciones de los locales donde yo toqué, Bebop y Jazz Ayer, porque Borges no se pudo grabar. Y encontré una música muy energética, esos directos con Fede y con Santiago, para mí eran algo que había querido desde hacía tiempo, que era plasmar en un álbum la energía y la fuerza de un directo, de mi trío, digamos. Y yo todo eso todavía lo tenía pendiente, lo tenía ahí como decir, cuando vas a un estudio de grabación, de alguna manera, aunque no quieras, tienes que estar muy concentrado, tienes que estar muy frío, tienes que estar como de alguna manera dedicado a no equivocarte o a, no sé, sí que desarrollas conceptos musicales, pero no a la misma manera no de la misma forma que en un directo. En un directo todo el público lo sabe y toda la gente que va a los conciertos que se vive un momento mágico. Y ese momento mágico es como el que yo escuché y pensé, esto me gustaría que la gente, compartirlo con la gente, compartirlo con el público y que puedan escucharlo porque realmente creo que vale la pena y hay cosas mágicas en ese álbum. Momentos mágicos. Eh, Escuchando detenidamente todos los temas de este y temas a través del piano, Ujú, eh, siento yo que dentro del jazz hay una impronta tuya muy cercana al bebop, ¿no? ujú, O sea, por la rapidez interpretativa, ujú. la intensidad interpretativa, eh, acercándose a veces al blues, pero también un blues
medio extraño, porque no es un blues lento ni pesado, es un blues ligero y algunas veces incluso en el piano te acercás más al clasicismo europeo, ¿no? Más hacia ese camino. Pero Ujú, una de las cosas que siento en tu impronta es la intensidad, es la impetuosidad, ¿no? Y en algún momento es una música existista, o sea, que ujú, busca impactar, ujú. ¿no? Tanto cuando lo haces en piano como esta. Es como que dentro del jazz siento que es tu impronta. ¿Es así? Sí, exacto, es una forma de ser, refleja, yo creo que cada música, cada tema de un compositor o de un músico de jazz relata su manera de ser, relata su forma de vivir, su forma de expresarse. En mi caso, mi vida es bastante expansiva. Yo soy una persona que me gusta abrirme a la gente, me gusta salir, me gusta disfrutar de los conciertos, de los amigos. Y creo que eso se traslada a la música. La música no es así por capricho, o sea, mi música no es así, es porque es, creo que como yo, es una forma de expresión mía. Y todos los recursos que has dicho están ahí, es verdad, y no está premeditado, es como lo que he ido tocando durante muchos años. Hay temas que mezclan la música de Bach, por ejemplo, con la música de jazz, como Trampantojo de Bach. Hay temas que son más blues, como dijiste, el blues for Lucía, que es mi hija. Hay temas de todo tipo y todas las músicas que yo he ido escuchando me han ido calando, se han ido quedando en mí como una parte de esa música. Y creo que eso es lo bonito, que todas esas músicas están dentro de uno y poder sacarlo como si fuéramos una coctelera humana que mezclamos todos los ritmos y los escupimos luego, ¿no? Y bueno, como me dijo mi profe de piano, Ricardo Velda, uno debería ser uno mismo, no tocar copiando a nadie, sino aprender de todos y luego ser uno mismo y poder expresar esa riqueza o esa variedad, ¿no? Y yo creo que capté el mensaje y bueno, trato de hacerlo así. Estamos conversando con Pau Viger. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corchea, justamente de su nuevo disco en vivo en la Argentina, SOS Tierra. Escuchábamos a Pau Viger interpretando SOS Tierra, tema que forma parte de su nuevo disco en vivo en la Argentina. ¿Qué, qué sensación? Porque una cosa es cuando volviste a Valencia
escuchaste esas cintas masterizadas que habías hecho en los directos en cada uno de los conciertos que te tocó dar en Buenos Aires. Ujú. Pero la diferencia, cuando uno escucha un concierto en vivo, no es lo mismo cuando uno lo siente arriba del escenario. ¿Cuál fue esa Ujú. sensación de, que tuviste cuando pisaste esos escenarios en Buenos Aires, en Rosario? Pues yo lo primero es que los músicos con los que me encontré fueron unos músicos maravillosos, buenísimos músicos, tanto Fede Palmolella como Santiago Hernández. Son unos músicos buenísimos. Yo desde el minuto uno del ensayo que hicimos previo al concierto, me sentí súper a gusto y ellos aportaron algo diferente a lo que se aporta otro músico de aquí, ¿no? De España. No es por comparar, sino simplemente es porque cada uno aporta unas cosas, genera un estilo, aporta unas ideas y aunque los temas eran composiciones mías y ya estaban un poco acabados, pero ellos aportaron muchas ideas que fueron muy, muy interesantes y me gustaron mucho y eso a mí me dio como, no sé, como una energía nueva, como si me aportaran un combustible para poder quemar más, ¿no? Y eso me gustó mucho y me sentí muy cómodo con ellos en el escenario desde el primer momento y muy confiado, entonces... Simplemente era como trasladar eso al público y disfrutar de los conciertos con ellos. Y cuando tocas con músicos así, la verdad es que es maravilloso porque tú solamente vas a disfrutar, no tienes que estar como pensando, ay, aquí igual no se acuerda, ay, igual aquí se va a equivocar, ay, pues igual esta parte no la hace bien. No, era como ellos sabían perfectamente lo que tenían que hacer y además aportaban su propio sello y su propia calidad personal. Y bueno, pues la verdad es que fueron encantadores y magníficos desde el primer minuto, tanto en lo musical como en lo personal, porque creo que bueno, cuando acabó la gira habíamos hecho una amistad que bueno, espero que continúe en el tiempo y de hecho pues la mantenemos con contactos. Eh, Acá mismo en este tema SOS, ¿no? Que es un tema muy incisivo y además intenso, y donde se ve el trabajo del piano junto con los otros, porque la libertad que tiene el contrabajo, ¿no? Ha sido muy grande, sobre todo tuvo una parte enorme de trabajo con esas tres notas incisivas que van tocando, y además el vuelco de la música, ahí mismo que volcaste mucho hacia el bossa nova, porque hay una parte donde parece que entras a la rítmica del bossa nova. Y una de las características que quería notar en vos, de vos, es el regusto por la melodía. Es Ujú, decir, exacto. eh, uno escucha mucho jazz y a veces en todos hay melodía, porque si no hay melodía no hay música, ¿no? Ujú, Pero hay veces los instrumentistas la esconden tanto que ujú, al final terminás con un montón de amasijos de notas ujú. y cuando salís de ahí no te acordás de nada, ¿no? Pero en vos ocurre lo inverso, la melodía es como algo central, algo muy fuerte y que no la olvidás y no la dejás nunca. ¿Es así como te gusta el jazz tuyo? A ver, yo tengo un sentido melódico muy grande, es verdad. Porque desde que empecé a estudiar música, he estado pues haciendo todas las melodías de los compositores clásicos. Entonces, claro, cuando oyes las composiciones de Mozart, de Bach, de Beethoven, de Chopin, todo eso lo que me creé yo, digamos, desde el estudio, ¿no? Y todo eso ha ido quedando en mí. Es decir, para mí, yo entiendo el jazz como una mezcla de conceptos armónicos. Lo que sí que es verdad es que el jazz me ha generado mucha, digamos, mucho conocimiento armónico, porque el jazz es muy complejo a nivel armónico.
Entonces, a nivel armónico y estructural, tiene unos acordes que son muy complejos. Pero si yo creo que he conseguido, entre comillas, em, es mi apreciación, ¿eh? Pero yo creo que he conseguido un poco unir o fusionar esa melodía con la parte armónica del jazz, porque para mí no tiene por qué dejar de ser melódico. Yo respeto todos los estilos compositivos del jazz y me parecen perfectos, desde el free jazz. Además, toco muchos de ellos. Toco bebop, toco swing de los años 30 con otras orquestas de aquí de Valencia. Entonces me encanta todo y creo que es mi estilo, ¿no? Es un estilo melódico, es verdad. La gente cuando va a los conciertos me dice, oye, yo no había oído jazz, pero me ha gustado, he disfrutado, pensaba que era una cosa más extraña. Y no, pero simplemente la gente igual no se ha atrevido a acercarse al jazz porque piensa que es algo extraño, ¿no? Que es algo que no le va a gustar, algo muy raro, algo, no sé, no. Y luego, pues cuando viene a un concierto, quizás por esa melodía que comentas, eso ayuda a entender. Y desde luego yo todos los estándares que toco, para mí tienen una melodía clara. Lo que pasa es que luego, pues a través de los diferentes estilos, se va rompiendo esa melodía. Pero si tú oyes a Tindol, si tú oyes La chica de Ipanema, si tú oyes Nika's Dream, es decir, cualquier tema, All of Me, lo que sea, tienes una melodía clara y definida. ¿Por qué no? Yo necesito una melodía para cuando yo compongo, para expresar. Luego, pues bueno, puedes estar más o menos acertado, pero al no ser una música vocal en mi caso, sí que esa melodía, digamos, que es lo que llega al público y lo que transmite esa emoción también. Y creo que intento pues crear melodías bellas para que pueda gustar el tema también, ¿no? A los demás. Ahora te traigo de vuelta al disco y a la gira. El, Resulta arriesgado, ¿sí? Y llama la atención, o sea, lo bien que ha salido todo cuando venís a tocar con, o sea, una vez cuando haces una gira con tu banda, Ujú, está todo aceitadito. ujú, Decenas de horas de ensayo, salen exacto. de gira, ya tocaron 20 conciertos, se conocen de memoria, a veces están muchos años tocando juntos. Entonces, como que, bueno, vamos a grabar un disco en vivo, grabás un disco en vivo y es algo que, que ya como sería algo natural, algo fluido. Ahora, en tu Ujú, caso, es un trío armado aquí, ¿sí? exacto. Con músicos que recién conocías, Ujú. eh, y es interesante que se haya dado esa perfección que te permitió decir, bueno, vamos a ir en vivo. Digo, ¿cómo fue ese feeling? ¿Cómo fue eh, esa relación de tocar con músicos nuevos y que haya salido todo tan bien, ¿no? ¿Mm? A ver, lo maravilloso del jazz también es que puedes tocar con músicos que no conociste antes y te puedas subir en una jam session y tocar incluso hablando diferentes idiomas, con alguien que no sé, que sea lituano, ruso, yo qué sé, o japonés, ¿no? Y sin embargo te subes a un escenario y conectas con ellos. Y esta magia te la da el jazz. Y con ellos, digamos que compartes conceptos, compartes música, compartes formación musical y no hace falta hablar ni conocerte previamente, sino que puedes eh, disfrutar con ellos y crear algo único. Y ese momento yo lo viví desde el principio, no tuve como un problema de comunicación con ellos, con Fede y con Santiago, sino que fue desde el primer momento que me sentí cómodo y compartimos la música que los tres amamos, que es el jazz. Y a partir de ahí, todo, la verdad es que fluyó estupendamente. Eh, Siguiendo con lo que veníamos hablando de la música, llevándolo más a la música, sí. Elegiste un trío, Ujú, cosa que no es la primera vez que lo haces frecuentemente, ¿no? sí, Pero exacto. ese trío lo elegiste con dos instrumentos rítmicos, como va a ser el Ujú, contrabajo y la batería, ujú, y la batuta de la melodía central y todo va a quedar sí, en manos del piano.
y ejerciste el piano con Ujú. todo en el cosa. Incluso hay veces siento yo, no soy Sí, quien para decirlo, que el uso a veces que haces de las ligaduras, y cuando sí. tocas, que lo usás virtuosamente, eso, hay veces lo usás muchas veces. Eh, eh, lo he visto porque es muy exitoso, realmente el público se levanta y te dice cosas. Pero hay veces siento que te limita eh, eso, aunque es virtuoso y es bárbaro, lo siento yo, no sé. ¿Cómo lo ves vos? Am, Uno crea sus propios recursos melódicos y rítmicos y yo me alimento del trío de jazz clásico, digamos, de Bill Evans, de por ejemplo, Oscar Peterson, de Kenny Barron, más moderno, de Brad Maldau. Es decir, para mí el trío de jazz es maravilloso, piano, batería y contrabajo. Y para mí eso es una base. Luego sí que es verdad que algún álbum, por ejemplo, hice Implosión y ahí tengo saxofonista, tenor. Y luego he colaborado también con vibrafonistas, he metido cantantes en alguno de mis álbumes. He metido pues instrumentos que algunos cantantes sobre todo, y bueno, algunos instrumentos, guitarra por ejemplo, eléctrica, que salían del trío de jazz, pero un poco para tener la experiencia y también para generar nuevas dinámicas, nuevos sonidos. Pero realmente para mí la base del jazz, de mi jazz, es digamos el trío con piano, porque es lo que a mí me permite expresarme, que se oiga claramente los acompañamientos rítmicos, las melodías. Para mí es eh, el momento que más disfruto. Sí que es verdad que los vientos, por ejemplo, son instrumentos muy potentes. Entonces, yo los aprecio muchísimo, pero sí que es verdad que me mueven, me sacan de ese digamos, estatus de tranquilidad que a mí me permite desarrollar la melodía, los solos y dialogar con la batería, dialogar con el contrabajista. Y me gusta de vez en cuando tocar, toco mucho en quintetos, en septetos, me gusta, pero para mí es como más como me siento, es con el trío de jazz piano, la verdad. Estamos conversando con Pau Viger. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Escuchábamos a Paul Bigger interpretando Dreaming, tema que forma parte de su nuevo álbum en vivo en la Argentina. Eh, si bien venías presentando material con el que habíamos hablado en su momento antes de tu viaje a la Argentina, eh, ¿cómo fue la selección de temas para encarar estos conciertos en una tierra nueva, en donde no te conocen, donde no conocen toda tu trayectoria? Ujú. Como comentaba fuera de micrófono, tenés 400 temas registrados, o sea, tenés Sí, un bagaje musical inmenso y tenés que acotarlo a hora y media, 2 horas exacto, de exacto. concierto. Uf, pues fue difícil. La verdad es que fue muy, muy difícil porque hay muchos temas que me gustan, otros igual no los considero con tanta calidad porque a veces he grabado un álbum, por ejemplo, con 13 temas y luego cuando pasa el tiempo he pensado, bueno, pues hay algunos temas que igual ahora no pondría, ¿no? En ese álbum. Pero claro, son muchos temas. Para mí, digamos que la premisa o lo que me hizo decidirme fue la representatividad. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que en Argentina escuchen de mí? ¿Qué es lo que me gustaría creo que es representativo mío? ¿Qué es lo que creo que le puede dar al público una idea de lo que es Pau Viguer Trío y lo que puede ser Pau Viguer como compositor? Y creo que ahí hice una labor digamos, de síntesis, de compendio de lo que es mi música jazzística, am, para un poco intentar generar ese conocimiento o esa, digamos, comunicación con el público argentino. Y creo que fue bien, porque realmente son temas que muestran un poco dónde estoy ahora. Igual no hay temas desde el principio, porque yo empecé jazz en el 2007 con el primer álbum, pero claro, ya son 5 álbumes a trío, este es el sexto, y bueno, este álbum se alimenta de los anteriores, digamos, y 2 a piano solo, pero realmente tenía que hacer una elección, y esa elección fueron pues 10 11 temas que para mí creo que eran los más representativos de lo que hago ahora, y creo que estuvo acertado. Y luego pues toqué también algunas versiones, especialmente de Paco de Lucía, que me gusta mucho, y pues bueno, también un poco mostrando ese poquito flamenco que sé. Y la verdad es que también creo que fue buena elección y algún estándar de McCoy Tyner hice y bueno, cosas así, pero sí fue una labor complicada la síntesis de qué es lo que quería tocar, ¿no? Eh, Escuché tus dos variantes de Dreaming, debes tener como 100, pero no tengo tiempo para escuchar las 100, lamentablemente. Claro. Una la de piano solo y Ujú, otra la que hiciste con el trío. ujú. Eh, la del trío me llamó la atención que arrancaste con el contrabajo, ¿no? Sí, Y arrancaste con un largo solo de contrabajo, ujú, bellísimo, realmente ujú. bellísimo, y después se va introduciendo el piano y a lo Sí, último terminan, creo que al público se le cayó la orquesta encima, ¿no? sí, Sí, yo sé que sentí, si yo estaba ahí se me caía la orquesta encima, porque era con todo, termina. ¿Cómo fue esa idea de arrancar con el contrabajo cuando en Dreaming con piano vos arrancás más, te diría? En Dreaming por momentos vos sé que sentí que había un ritmo de malambo, ujú. argentino de malambo dentro del ritmo de Dreaming. Ujú. Pues es muy buena pregunta porque los temas para mí en el jazz están vivos. No, el tema no es empieza y acaba siempre igual. Y es lo maravilloso también del jazz. Creo que los temas al estar vivos pueden adoptar diferentes formas y van evolucionando. Y si tú los continúas tocando, van a ir cambiando. Y si tocas con músicos diferentes, pueden tener ideas diferentes. Y esta de, por ejemplo, comenzar con el contrabajo, que además el álbum comienza con el contrabajo, me pareció muy, muy original y me gustó mucho. Y aparte, los solos que hacían tanto Fede Palmolella como Santiago Hernández eran espectaculares. Entonces, eso sí que me gustaría también remarcarlo, lo que estás diciendo me parece muy importante porque esos momentos de aplausos sinceros dentro del tema no son como de un realizador de televisión que está diciendo ahora aplaudan, ¿no?
son como momentos que el público necesita aplaudir para mostrar la emoción que está sintiendo. Y eso me pareció espectacular, esos momentos son para mí súper importantes, porque no es como acaba el tema y la gente aplaude y tal, no, es como están viviendo ese solo y esa unión de los tres instrumentos, que al final somos tres solo, o sea, es como increíble porque somos tres, no hay más. Y esos tres generamos ese momento de emoción, que la gente lo vive y está, y deja la copa, deja la cena, deja todo y se pone a aplaudir y como wow. Y eso para mí no tiene precio, sinceramente, es muy emocionante, fue muy emocionante y muy bonito. Y ese juego se siente muchas veces, ¿no? Con la mano izquierda del piano jugando con el contrabajo, ¿no? Que van tejiendo entre los dos esa base, Sí, ¿no? para mí la mano izquierda es como un cuarto instrumento. Para mí tenemos la suerte de poder generar en el piano esa armonía y esos contratiempos y esos ritmos con la mano izquierda, mientras la mano derecha va haciendo otra cosa, o más melódica o más solista. Pero para mí es como un cuarto instrumento, es como si hubiera una guitarra, como si hubiera otro piano o un teclado, no sé, otra cosa. Y eso lo aprovecho porque la verdad es que genera mucha riqueza rítmica y melódica y armónica, ¿no? Eso lo aprendí también EST Trío de Sven Snow, bueno, el nombre es complicado porque son suecos, eran suecos, y eso también me aprendí mucho porque genera mm, un tejido, digamos, la mano izquierda puede generar un tejido o rítmico o melódico incluso, o armónico, que bueno, es muy interesante y sí, te permite dialogar con los instrumentos. Luego esa parte de diálogo también fue muy bonita con dialogar con el instrumento. Yo miro a veces el instrumento como más que a la persona que está tocando, porque es como que estoy dialogando con él, ¿no? Estoy dialogando, miro el contrabajo y estoy hablando con él, o miro la batería y estoy hablando con la batería, y me parece eso increíble, súper bonito. Hablando de ese diálogo, me hiciste acordar de que hay un video que vi tuyo de la actuación Ujú. que la pieza sobre Bach, no me acuerdo de Sí, la. trampantojo de Bach, sí. Sí, porque esa palabra es media rara acá, ¿no? Y sí, aunque uno sabe qué es, ¿no? Como cosas Sí. ilusorias, como cosas que inventivas, Exacto, ¿no? exacto. Sobre Bach. Pero, bueno, pero los músicos, Ujú, mientras te están mirando. O ujú, sea, no tocan mirando las estrellas, te están mirando a vos y lo viste, ujú. los dos te miran mientras tocan. O sea que como se miran, ¿entendiste? Sí, Cosa que no es común, ¿no? Que cada uno sí. hace lo que quiera. Eso me llamó la atención, ¿no? Sí, eso tiene Eh, una explicación también para que el público lo sepa. Es como ellos están pendientes de ver cuál es tu evolución en el tema, para ver qué es lo que vas a hacer. Y es como en un momento de directo, ¿no? Como si estuvieras, no sé, pues manejando la pelota para en el partido y a ver qué vas a hacer, si vas a pasar o vas a tirar a puerta, ¿no? Y ellos miran a ver si yo voy a seguir el solo, si voy a cederles el solo, si voy a volver al tema, si voy, lo que voy a hacer. Y eso es como un nivel de músicos que es realmente muy bueno, muy alto, porque ellos, creo que el buen músico está escuchando, además de tocar, que esta conversación pues lo solemos tener los músicos, ¿no? Y estás no solamente en lo tuyo, sino tienes que estar mirando qué es lo que hace el otro para ayudarle, para generar algo en común, ese algo que te hace que todo siga mejorando, que el tema vaya a más, que todo se mueva y que pasen cosas durante la canción, ¿no? Y creo que eso es otra cosa más mágica del jazz, que en otras músicas pues no existe o no se puede hacer, pero en el jazz sí, y por eso también es una cosa que a mí me atrapa, sinceramente, me gusta. Estamos hablando tanto de jazz, tanto de música, pero mucha palabra y poca melodía, ¿sí? Así que vamos a ponerle un poquito más de música a esta noche de letras y corcheas. Vamos a escuchar
el tercer tema que eligió Pau Biger para nuestro programa. 12x8 para Pep, tema que forma parte de su último disco en vivo en la Argentina. Escuchábamos a Pau Biger interpretando 12x8 para Pep, tema que forma parte de su último disco en vivo en la Argentina. Dejaste plasmada la gira, viniste a Buenos Aires, fuiste a Rosario, disfrutaste muchísimo por todo lo que te escuchamos hasta ahora. Claro, ahora tenés un disco que se llama En Vivo en la Argentina y es mandatario tener que presentarlo en la Argentina. O sea, haces un disco en la Argentina, tenés que volver a presentarlo. Totalmente de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué proyectos hay para que vuelvas a tocar en Buenos Aires y en distintas otras ciudades del país? Pues bueno, estoy en contacto con promotores de la Argentina y con gente que, digamos, puede mover. Estamos intentando alcanzar festivales también. Estamos pues haciendo campañas para, digamos, que vuelva a estar la oportunidad de volver y presentar este álbum, ¿por qué no?, en la Argentina y ampliar las ciudades que estuve, que me encantaría conocer más ciudades de la Argentina y presentar este álbum, incluso en otros países de Latinoamérica, si fuera posible. Y bueno, estamos trabajando. Espero que, bueno, se dé y que podamos llevar esta música y otros temas que también me gustaría añadir o compartir de las composiciones que tengo para otros posibles. Y que sigo componiendo y que, bueno, pues eso, como no puedo parar porque está en la naturaleza mía seguir componiendo y creando temas, pues sí que me gustaría. Y bueno, estamos como armando eso para poder volver y para poder disfrutar de nuevo del país de Argentina. Hablando de 12x8, o sea, yo me estoy metiendo en la música porque si hablamos todo de cuando estás paseando por Argentina, te tengo que decir, mira, te invito mañana a comer a casa, vení para acá y solucionamos el problema más rápido. Perfecto. ¿No? Este 12x8 de acá es el tema más lento que tocaste dentro del grupo. El más lento y el más clásico, podemos decir, el más europeo de los temas que tocaste. Y me gustó mucho el diálogo entre el piano y el contrabajo. Un diálogo maravilloso. Y un tema muy dulce, muy entrador, muy dulce. Este arreglo que hiciste,
difiere bastante de que el que trabajás a piano solo. En el de piano trabajás con una vertiente más, la melodía es más escurridiza, más rápida. En este no. ¿Cómo fue Ujú. la idea esa que pasaste de una transcripción a la otra? Pues para mí me siento diferente. La explicación es un poco, creo que porque me siento diferente al piano solo, que me siento cuando estoy con los músicos en el trío o en el cuarteto de jazz. Y no sé muy bien por qué, pero sale como el pianista más puro, digamos, cuando estoy a piano solo, surge una cosa diferente. Cuando estoy con el grupo surge un poquito más el teclista que era cuando estaba con mis grupos de los 16, 17 años y con mis grupos de rock, de pop y de blues y de lo que fuera. Y creo que son como diferentes personalidades. Es como, aun siendo el mismo, es diferente y generas diferentes cosas, ¿no? Piano solo es más arrebatador, quizás más arrebatado, más expresivo, más... Y en el trío, pues también es expresivo, pero hay otro tratamiento de los temas, ¿no? Y bueno, este tema, sí, como dices, es el más lento. Le tengo mucho cariño porque se lo compuse a un contrabajista que falleció, amigo. Y bueno, quise hacerle como mi pequeño homenaje y para mí era una persona muy entrañable de la que aprendí mucho jazz y bueno, quise regalarle este tema, 12 por 8 que es el compás, ¿no? Y bueno, Pep, pues era su nombre, Pep Alcántara. Y la verdad es que como os comenté al principio, ¿no? Que todas las experiencias vitales, buenas, malas, regulares, felices, infelices, todas se van a la música que creas. Entonces, ahí quedó este tema para él, para siempre. El, recuerdo de la entrevista pasada que hablábamos un poco del jazz autóctono, ¿no? Del jazz valenciano, del jazz español, Ujú, eh, y con muchos otros músicos de jazz que hemos entrevistado en el programa también hablamos algo similar sobre ujú, lo que es el jazz argentino, ¿sí? ujú. La influencia. ¿Has podido ver algo de ese jazz argentino y y en qué se parece o se diferencia, ¿no? Con el que te toca por tus tierras? Pues desgraciadamente tuve poco tiempo para ver más grupos de jazz, eh, porque bueno, pues entre las pruebas, los ensayos, los conciertos, me quedó poco tiempo. Pero sí que estuve a algunas jams, por ejemplo en la biblioteca Buenos Aires, y estuve en alguna jam viendo músicos que me parecieron excelentes. Luego me permití salir también a tocar algún tema. Y bueno, me parece un nivel extraordinario, el nivel de jazz argentino. Me gustaría también conocer más músicos y he estado escuchando algunas cosas y me parecen muy buenas. Y luego, pues también tengo la suerte de que trabajo aquí en Valencia con músicos argentinos que han venido aquí a España. Y pues, por ejemplo, con Gaspar Paternostro, que es de Rosario, estoy trabajando bastante y estamos haciendo mucha música con grupos de jazz y música y de otros estilos. Y me parece una gran formación por parte de los músicos argentinos. Y bueno, aquí estamos, yo creo que mejorando como músicos, pero no hay esa especie de tradición tan potente que veo en Argentina. Hay como más pinceladas, en España es como más, bueno, Madrid y Barcelona, vale, son ciudades un poco más potentes que Valencia, pero sí que creo que el nivel es superior y hay muchas más propuestas, ¿no? Y desde luego de calidad, y eso me parece también maravilloso. Y bueno, sí que me gustaría conocer más música de jazz argentino, desde luego, pero bueno, espero que tener más ocasiones en el próximo viaje. Vos sabés que, refiriéndome a lo que estás diciendo, Ujú, eh, siento el jazz argentino mucho más técnico, o ujú, sea, ensimismado con el tecnicismo y con el trabajo de los sonidos y
más que envolcarse, por eso te dije la melodía. La impronta Piazzolla, por ejemplo, pega muy fuerte dentro del jazz argentino. Y en el jazz tuyo, y lo veo por otro lado, yo, en el caso vos nombraste a Paco de Lucía, ¿no? Hay cierta concordancia entre vos y Paco de Lucía. Vos el Paco de Lucía del jazz valenciano y Paco de Lucía el andaluz, ¿no? Porque hay una concordancia, cosa que no sucede en Argentina. La introducción de la música argentina al jazz está tan transformada porque no tolera al músico argentino que se escapen esos pequeños sollozos o lágrimas porque la siente como un golpe bajo, ¿entendiste? Y no que al músico argentino no le gustan los golpes bajos, ¿no? Y entonces ahí ves esa diferencia. Lo digo medio así para entender de lo que estamos hablando, ¿no? Porque no sé si notaste algo de eso. A ver, yo creo que nosotros tenemos, en España tenemos mucha alimentación, retroalimentación de lo nuestro, y luego, aunque seas de otra región, por ejemplo, el flamenco se extiende a toda España con mucha fuerza. Entonces, esa fuerza, últimamente, lo que además está ocurriendo es que se está mezclando el jazz con el flamenco. Y bueno, hace poco tuve la ocasión de ver a Antonio Lizana, que es de Cádiz, y hace una mezcla espectacular del flamenco con el jazz, o Chicuelo, en fin, que es guitarrista. Hay como... Y todo, esa mezcla y esa fusión nos llega a todas las partes de España, y yo creo que de alguna manera automáticamente te sientes influenciado por eso. Y por esa luz que, aunque seamos regiones diferentes, esa luz de música, de melodía, como dices, digamos que se da y para nosotros tiene que estar presente la música, esa que decíamos en la otra ocasión, el jazz mediterráneo, ¿no? Como, de alguna manera, también lo veo mucho en músicos catalanes, como esa forma de hacer música con luz, no sé, con naturalidad, con expansión, con mucha creatividad y original, y eso me gusta mucho, y la verdad es que estoy continuamente escuchando músicos e intentando alimentarme de otras cosas, y creo que un músico debe hacer eso, debe escuchar otras músicas y aprender de ellas, ¿no? No solo de lo tuyo. Pau Vigar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. Nos quedó cortísimo, podríamos seguir hablando muchísimo más, y seguro no va a faltar oportunidad para que lo hagamos. Y a la gente, busquen en todas las plataformas En Vivo en la Argentina, que es su último disco, que hemos compartido una partecita aquí en nuestro programa hoy, pero escúchenlo entero, como lo hemos disfrutado nosotros también, que realmente van a pasar un excelente momento con su música. Así que muchas gracias, en serio, por haber estado una vez más en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a vosotros, y ha sido un placer de nuevo, y siempre me apasiona hablar con vosotros de jazz, de música y de experiencias. Gracias por invitarme de nuevo, y espero que les guste el álbum a todos los oyentes, y bueno, está hecho con el corazón, y bueno, espero que les guste. Gracias. Bueno, Pau, como aquel que se va y deja algo para volver, ¿no? Vos también te fuiste, dejaste este CD, y como dijo Hernán, entonces es para volver. Ojalá Te se pueda. te esperamos pronto y con mucho gusto de recibirte. Muchas Un gracias, abrazo. muchas gracias. Un abrazo, gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.